Mientras don Ramón volvía a la vecindad después de varios capítulos, en la radio se estrenaba esta balada que pertenece a un álbum de 12 canciones que fueron grabadas en un solo día. Más al sur, el Festival Viña del Mar realizaba una de las ediciones más emblemáticas, pues contaba en su gala con las figuras del momento como Miguel Bosé, José Luis el Puma y Julio Iglesias. De tanto correr por la vida sin freno. El Betamax se convertía en el Netflix de aquel año y Tico Tico llegaba para endulzarnos la vida. Y en el séptimo arte, Viernes 13 hacía historias en las salas de cine. Acompáñame a recorrer cada momento que te hizo vibrar en este maravilloso año de 1981. Enero. Tras su partida que conmocionó a todo el mundo, en diciembre del 80, John Lennon, el 1 de enero, se posiciona a la cabeza del Billboard Hot 100 con su sencillo Starting Over. Uruguay, siendo sede de la Copa de Oro de Campeones Mundiales, más conocida como Mundialito, se convierte en campeón del torneo, relegando al segundo lugar a Brasil. Europa también tuvo su momento sublime con Rocío Jurado, quien luego de ofrecerle un disco a su esposo infiel, Pedro Carrasco, en este mes lanza Como una ola, un álbum donde prácticamente cuenta la crisis matrimonial que estaba atravesando. 6 meses después, nacería un personaje que algunos tildan de opresor y otros de salvador, y ese es Nayib Bukele, quien con su particular política ha puesto a raya a los maras salvatrucha. Por otro lado, la exestrella de Hollywood, Ronald Reagan, dejó atrás los libretos y se subió a un nuevo escenario cuando asumió el mando de la Casa Blanca aquel 20 de enero, convirtiéndose en el presidente número 40 de los Estados Unidos. El resurgimiento lo sabe muy bien. Amanda Miguel, luego de grabar uno que otro sencillo, lanza en estos días su primer álbum en la que se ubica Él me mintió, dedicada a su esposo Diego Verdaguer. De igual forma, la boy band del momento, Menudo, vuelve a colocarse en la escena musical con su disco Quiero Ser, cuyo tema bandera es Súbete a mi moto, del que se ha hecho hasta teatro musical. Y pasando a la acera del cine mexicano, y debido al éxito de la primera película La Niña de la Mochila Azul, protagonizada por Pedro Fernández, llega una segunda entrega. No te preocupes, mamá. No menos importante es El Chavo del Ocho. Sí, por estos días regresa el personaje de don Ramón a la vecindad y ese reencuentro conmovedor no pudo ser mejor representado que con su hija, la Chilindrina. Febrero. Este mes inicia con la banda Iron Maiden, que lanzó su segundo disco con el que encabezarían el movimiento Nueva Ola del heavy metal británico. No obstante, para los que gustan de un género más romántico, llega Rocío Dúrcal con Confidencias, producido por Rafael Pérez Botija, quien le compone uno de sus temas símbolo. Con este álbum, Rocío retorna nuevamente a la balada después de 4 años, pero sin dejar de trabajar de la mano de Juan Gabriel, lanzando en ese mismo año otra producción que se posiciona en las principales listas musicales. 2 días después, en Paraguay comienzan las transmisiones televisivas de Canal 13, el primero que inicia difusiones a color, pero no fue el único canal que trajo novedades, ya que en México Televisa emite el primer capítulo del Hogar que yo robé, protagonizada por Angélica María y Juan Ferrara. ¿Y qué tal si la vistiéramos a usted como estoy vestida yo? Yo no tendría gracia ni modales. La telenovela fue suspendida por sus escenas fuertes, por lo que la historia solo se contó en 22 capítulos. Pero el escándalo de los conservadores también llegó para Sony, cuando se empieza a comercializar el WM2, la segunda generación de los Walkman, que revolucionó la forma en la que disfrutamos de la música. The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. Así como hoy los más adultos critican que los celulares aíslen a las personas, en esta época eran los Walkman. Y claro, no te quedaba de otra que escucharlo por cassette si no tenías la oportunidad de ir al Festival de Viña del Mar, que arrancó del 18 al 23 de febrero. Se dice que fue la versión más emblemática y exitosa hasta la fecha.
Ello en función de la presencia de grandes artistas como Miguel Bosé, José Luis El Puma Rodríguez y Julio Iglesias, siendo estos dos últimos los que mayor atención generaron debido a una supuesta rivalidad. Un mal sabor de boca que lo recuperamos con Tico Tico. Eran unas bolitas de colores hechas de maíz que podías comerlas con leche o directo de la bolsa. De hecho, eran inflables en las fiestas infantiles y debías tener mucha suerte para encontrar el tan famoso juguete sorpresa. Marzo. Tras su participación en Eurovisión, Mocedades se perfiló como una de las grandes promesas españolas, y el tiempo les dio la razón. A principios del mes lanzaron su álbum Desde que tú te has ido, tal igual como lo hizo Rafael con su trabajo Carne Viva. El español trabajó de la mano con don Manuel Alejandro para hacer de este un éxito total. Lamentablemente, no todos podían celebrar con música, pues Argentina afrontaba nuevamente un duro revés a su economía. El 8 de marzo, la justicia decretó la quiebra de 35 empresas productoras de alimentos del grupo Sasestru y más de 10.000 empleados quedaron en la calle. A los pocos días, Chile promulga una nueva constitución política de la República librado por Augusto Pinochet, con la que hasta hoy se rige el país. Esta constitución como una constitución democrática con un gran sentido de autoridad. Pero dejando de lado la política y centrándonos en la tecnología, el 16 de marzo llega el modelo SL5000 de Betamax de Sony. ¿Pero qué es esto?, te preguntarás. Pues era el Netflix de la época. Sí, fue la primera máquina streaming que grababa hasta 60 minutos de televisión. Es decir, si por alguna razón no podías ver tu programa o te gustó tanto que querías repetirlo, lo podías capturar con este aparato y verlo luego. Los avances no podían esperar, pero tampoco las películas, sobre todo las mexicanas que traían harto regionalismo. Una de ellas fue Como México no hay dos. Vicente Fernández muestra todo su poderío vocal en esta cinta considerada para muchos como una de las mejores logradas. Pero también está El Mil Usos. La película con Héctor Suárez se volvió un éxito y el personaje fue a parar hasta la televisión. Hiciste lo que es la soledad, tú, señor Cadena, cuando llegué a mi pueblo. Pero de la televisión nos vamos a pasar a la meca del cine, donde el 30 de marzo estaba programado los premios Oscar. Y sí, debido al intento de homicidio contra el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, la ceremonia fue pospuesta a un día después. En esta 53ª entrega a los premios de la Academia, Ordinary People logró llevarse la estatuilla a Mejor Película del Año. Ordinary People. Abril. El 2 de abril empieza con un puntazo en el género de terror con la película The Evil Dead. Esta sería la primera de la saga a la que le seguirían dos más. Y 8 días después llega a las salas de cine Excalibur, que narra las aventuras del rey Arturo. Y por si no te has dado cuenta, en esta cinta debuta Liam Neeson, que años después se volvería un as en los films de acción. Pero dejando al cine de lado, eran las 7 de la mañana del 12 de abril para que el Columbia dejara suelo y emprendiera su viaje a través de la atmósfera, convirtiéndose en el primer transbordador de la historia en ser lanzado al espacio. Pero mientras este acontecimiento era aplaudido por muchos, a la televisión llegaba el precio del deber. La serie fue considerada una de las mejores de la época y obtuvo múltiples premios en sus diversas temporadas. Y esa misma emoción sienten los desarrolladores cuando empiezan a producir la Macintosh, que hoy la conocemos como la línea Premium Mac de Apple. Sí, fue el primer ordenador personal que se comercializó con éxito y que usaba un ratón en vez de la línea de comandos. Pero vamos a terminar el mes así como lo iniciamos. Sí, con terror. El 30 de abril llega para volcarnos del susto la segunda entrega de Viernes 13. Mayo. Aparte del intento de golpe de estado que sufrió España, también se suma el síndrome del aceite tóxico. El escándalo del aceite de colza se convirtió en la peor crisis sanitaria de Europa hasta la aparición del COVID-19. Más de 5.000 personas no pudieron salvarse y al menos 20.000 quedaron con secuelas de por vida tras consumir aceite industrial que se vendía como apto
para el consumo humano. No obstante, ese no fue el único hecho que dio la vuelta al mundo, ya que por estos días llega Asteroids Deluxe, la segunda versión del popular videojuego arcade. Tal como lo ves, la novedad era disparar y destruir asteroides evitando chocar contra los fragmentos que se desprendían. Ahora pasemos a Bob Marley, cuyas palabras que le dijo su hijo en sus últimos momentos de vida fueron las siguientes: el dinero no puede comprar la vida. Bob Marley murió con un cáncer de piel que se lo llevó un 11 de mayo, y si bien su voz se apagó, su legado de 75 millones de discos lo posicionan entre los más influyentes de todos los tiempos. Al día siguiente de su partida, José José pone su álbum romántico a la venta. ¿Te imaginas que las 12 canciones las grabó en un solo día? Aunque no lo creas, sí, José José se sabía la letra de memoria, pues el disco está hecho en homenaje a los grandes exponentes del bolero. 6 meses más tarde, volverían a la escena con su álbum Gracias. Pero de la música nos pasamos a un acontecimiento que desestabilizó los cimientos de la Iglesia Católica. El 13 de mayo, el turco Mehmet Ali Agca hirió gravemente en el abdomen al Papa Juan Pablo II cuando estaba recorriendo la Plaza San Pedro del Vaticano. En un acto de bondad, el Papa lo perdonó, aún sabiendo que este hombre traía delitos como estafas, 2 robos a bancos y una cadena perpetua por un periodista al que le arrebató la vida y de la que pudo fugarse hasta llegar a Roma. Pero mientras el mundo estaba consternado, una mujer daba a luz el 20 de este mes al famosísimo arquero español ex militante del Real Madrid, Iker Casillas. Sus ya conocidas habilidades en el arco permitieron que la selección española se corone como la mejor del mundo en Sudáfrica 2010, final de torneo en la que tuvo un anecdótico momento cuando fue entrevistado por su novia Sara Carbonero, a quien le plantó un beso en plena entrevista. De este icónico episodio nos vamos a pasar a otro, cuando se da el lanzamiento del Ford Escort. El Ford Escort ha sido uno de los grandes hitos de Ford en el mundo. Su diseño era tan inigualable que el mismo príncipe Carlos deslumbró con este regalo de compromiso a la princesa Diana. Junio. Con la balada iniciamos el mes y lo trae la canción homónima que da título al álbum de Janet, Corazón de Poeta. Manuel Alejandro compuso y produjo todo el disco a fin de darle una dirección más madura a la cantante, y vaya que lo consiguió, pues se llevó el premio Billboard. Pero mientras esto ocurría, Estados Unidos, sin saberlo, se enfrentaba a uno de los virus que hasta la fecha no tiene cura. El 5 de junio, la revista Morbidity and Mortality Weekly da a conocer la existencia de 5 casos de neumonía por un hongo entre personas del mismo sexo. Este anuncio constituye el primer informe sobre VIH. 13 días más tarde, los profesionales médicos terminan reconociendo formalmente la epidemia del SIDA. Hasta el 2020, contabilizaron más de 79 millones de personas en el mundo que llevan a cuesta la enfermedad. Pero de este tenso momento nos vamos a pasar a la meca del cine. Encarnó a Matilda en la película León e hizo de Lily en la aclamada cinta El Cisne Negro. Estos son solo 2 de los múltiples papeles que posicionan a Natalie Portman como una de las figuras más reconocidas en el panorama cinematográfico. Pero por si no sabías, la famosa actriz no proviene de las tierras del tío Sam. En realidad fue Israel quien le dio la bienvenida a este mundo el 9 de junio de 1981. Pero hablando de mujeres cuya mera presencia atrae miradas, es momento de mencionar a la icónica supermodelo brasileña Adriana Lima, nacida 3 días después de Natalie. Lima es mundialmente conocida por ser uno de los ángeles de Victoria's Secret, cuya pasarela pisó con tan solo 19 años de edad. Para este 12 de junio, En busca del arca perdida, llegó a los cines trayendo a Harrison Ford en la piel de Indiana Jones. Pero nos vamos a detener un poquito para hablar del aventurero y famoso del séptimo arte. Su éxito fue tal que al año siguiente se distribuye su juego para el sistema Atari. Y una década más tarde pasa a la consola Super Nintendo. O sea, ¿nos hemos quedado sin videojuegos este año? Pues no. A los pocos días sale a la venta Frogger, que hasta la fecha tiene muchísimas versiones. El juego se trata de guiar a una ranita hacia su objetivo. Para concluir junio y con su segunda película en la franquicia, las marionetas más queridas de la televisión llegaron a la pantalla grande con el estreno de La Gran Aventura de los Muppets. Julio. Mario Bros se ha convertido en un icono de Nintendo para todo el mundo. Pero ¿sabías que este plomero de bigote y overall no inició como un personaje de su propio videojuego?
Pues la verdad que Mario Bros formó parte de Donkey Kong, el cual fue lanzado este 9 de julio. El éxito en la niñez lo convirtió en uno de los más populares de la época, tal y como sucedió con la entrañable historia de amistad en la película El zorro y el sabueso de Disney. La cinta refuerza diferentes valores sociales, destacando el respeto y la equidad. Pero también ese mismo día de estreno, el 10 de julio, el cantautor estadounidense Rick James se inmortaliza con Super Freak. Sabemos que el ritmo te suena un poco conocido, y es que es la base instrumental utilizada años más tarde en Can't Touch This del rapero MC Hammer, que terminó siendo un éxito rotundo. Con un poco más de 10 encuentros de cortejo, ella con 20 años y él con 33, Lady Di y el príncipe Carlos se unieron en sagrado matrimonio aquel 29 de julio de 1981 en una boda que fue vista por 750 millones de personas en promedio. Un dato curioso es que ¿sabías que el vestido de la novia tuvo una cola que medía 8 metros de largo y estuvo adornada por más de 10.000 perlas? Agosto. MTV hizo toda una revolución en la escena musical, impulsada por su llegada a la televisión. Sí, entró el primer día de este mes y tenía claramente la intención de imponerse por encima de las difusiones radiales. Como todo en esta vida, nada es casualidad, su primer videoclip emitido fue Pero de la revolución musical nos vamos a pasar a la revolución tecnológica, ya que el 12 de agosto sale al mercado la IBM. Esta PC, equipada con un procesador Intel y software de Microsoft, aterrizó en las tiendas con la pura intención de democratizar el uso de las computadoras. Por ello, es considerada como la primera computadora personal. The IBM Personal Computer, now at selected stores across the country. Ahora, volviendo a la televisión, el 19 de agosto se inauguró el sistema brasilero de televisión del presentador y empresario Silvio Santos, en el que vuelve a reflotar su show considerado hoy uno de los más longevos de la pantalla chica. Pero no nos hemos olvidado de la pantalla grande, no, porque también trae sus sorpresas. El 21 de agosto se abarrotan las butacas del cine con Un hombre lobo americano en Londres. Gracias a estas escenas de transformación de hombre a lobo, el artista Rick Baker se llevó el Oscar a mejor maquillaje. Fíjate bien y aprovecha este momento porque 3 días después, The Rolling Stone lanza Tattoo You con su canción icónica Start Me Up. El tema alcanzó el puesto número 2 en las listas del Billboard de Estados Unidos. Sí, este álbum es el último de los Rolling Stones en alcanzar las primeras posiciones en las listas más importantes. Septiembre. En toda historia existen anécdotas y el trofeo Santiago Bernabéu vivió la suya el 13 de septiembre con el escándalo protagonizado por el Bayern Múnich cuando abandonó el campo en el minuto 44, mientras su rival, el Dinamo de Tbilisi, no entendía lo que ocurría. El árbitro expulsó a Karl-Heinz por hacer gestos obscenos al público y los futbolistas alemanes no lo tomaron bien y abandonaron el partido. Para volver, le pusieron la condición que le revocaran la tarjeta roja a Rummenigge. Tal situación no sucedió y terminaron suspendiendo el evento ante el asombro de los 95.000 espectadores en ese día. Una pena lamentable. Pero al día siguiente, en Texas, Estados Unidos, el mundo le daba la bienvenida a una aclamada cantante que saltó a la fama por ser vocalista principal de la girl band Destiny's Child. Sí, hablamos de Beyoncé, reconocida por canciones de su época dorada como Crazy Love y Single Ladies. Para el 12 de este mes, la pantalla chica se llenó de color azul por todos lados con el estreno de Los Pitufos. La serie tiene la peculiaridad de ser una de las más extensas, siendo superada únicamente por Los Picapiedra, Scooby-Doo y Los Simpson. Y este mismo día se estrenó el primer episodio de las aventuras del Hombre Araña. Esta serie contó con una sola temporada formada por 26 episodios, y los videojuegos también estuvieron presentes este mes, cuando el 25 de septiembre se lanza Galaga. ¿Y en qué consistía este juego? Pues el jugador controla una nave espacial y dispara por encima a grupos de naves alienígenas que ocasionalmente atacan. Un clásico que hasta el momento no deja de sorprendernos. Octubre.
Iniciamos el mes con la suiza Logitech, fundada este 2 de octubre. La empresa se posicionó como la pionera de dispositivos auxiliares para computadoras, tanto así que fue la primera en poner al mercado el mouse inalámbrico. Pero ahora nos vamos a remontar al 13 de octubre cuando la actriz y cantante Olivia Newton-John publica su álbum más vendido de su carrera. Por si no lo sabías, este tema inventó el escándalo. Sí, Olivia nunca buscó ser tan explícita como Madonna, básicamente porque Madonna todavía era una aspirante a cantante cuando ella reinaba en las listas. Sin embargo, cuando entonó Psychical, no fue consciente del doble sentido de la letra y obvio que sorprendió a más de uno. Una censura que no vivió para nada Queen, lanzando uno de sus mejores discos logrados, llamado Greatest Hits, que fue el primer disco que reunió sus éxitos desde 1974 al 80 y con el que vendió más de 50 millones en el mundo. Pero si la música en inglés ganó territorio, Camilo VI hizo lo propio en español con su 13º álbum. Si bien no todas sus canciones tuvieron la popularidad de sus antecesoras, llama la atención que Sony Music lo coloque en la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Una joya que vale la pena escuchar. Ahora, pasando a la acera del fútbol, específicamente el 18 de octubre, Alemania Federal se antepuso con 4-0 a la selección de Qatar en la final del Mundial Sub-20, realizado en Australia. Era la primera vez que Qatar llegaba a un certamen de la FIFA y por ende la primera vez que llegaba a una final. Pero ahora cerremos el conteo del mes en las salas de cine, de la mano de la recién laureada ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis en la piel de Laurie Strode. Se estrena la segunda entrega del clásico de terror ochentero Halloween, noviembre. Si te digo Who Can It Be Now, seguro no se te pasa por la cabeza, pero si escuchas esta canción, todos de los 80 la recuerdan y se ubica en el álbum debut de la banda Men at Work, que los llevó al éxito internacional. Mientras esto ocurría, el 2 de noviembre salía al aire el primer capítulo del Derecho de Nacer. El melodrama se tradujo a varios idiomas y fue un éxito rotundo en el mundo, tanto así que hay 3 versiones de telenovela y 2 películas. Y de igual manera, otro punto para México fue el álbum Con tu amor de Juan Gabriel. Las composiciones de este disco fueron pensadas para ser parte de su película Es mi vida, la primera de la trilogía de su vida estrenada en enero del siguiente año. Pero los que también escribieron su historia fue Sony por estos días, cuando lanza la primera cámara de fotovideo de la historia, Mavica. No era como una cámara digital, sino como una de video tradicional que usaba discos extraíbles para grabación. Lo más moderno de la época. Lo más moderno, así como cuando Xuxa se volvió una estrella infantil. Pero antes de cerrar la década, la brasileña se había convertido en la alegría de los niños, pero por estos meses, la figura principal de los 80 aparecía en las ediciones de revistas para adultos. Poco a poco empezó a ganar mercado tal y como lo hizo Yuri con el disco donde se ubica su hit La Maldita Primavera. La canción fue un éxito para la mexicana, aunque no era original. El cover es una adaptación del tema en italiano de Loretta. Ese 25 de noviembre Yuri resurgió y otra partió 4 días más tarde, y estamos hablando de la actriz hollywoodense Natalie Wood. Natalie fue encontrada ahogada frente a una isla y solo tenía 43 años cuando esto ocurrió. Durante la época fue una de las actrices más populares de Hollywood junto con Elizabeth Taylor y estuvo nominada 3 veces al Oscar. Diciembre. Polémica tutela, tormentosos romances y críticas a su último matrimonio. Es lo que Britney Spears ha vivido en las últimas décadas. Sin embargo, en los 90 esta mujer era sensación de la música pop, pues esta importante figura nació el 2 de diciembre en Mississippi, Estados Unidos. Por otro lado, la literatura tampoco podemos relegarla. Gabriel García Márquez publicó Crónica de una muerte anunciada, la obra inspirada en un suceso real ocurrido en 1951 en Colombia. Esto representó un acercamiento entre lo periodístico y lo narrativo cuando pasó a la tan llamada novela policial.
El 24 de diciembre no pudieron elegir mejor fecha para estrenar Mad Max 2, protagonizada por Mel Gibson. El estilo punk post-apocalíptico de la película popularizó el género en el cine y en la literatura de ficción. Asimismo, tanto el trama como vestuario, fotografía, actores y maquillaje fueron elogiados por la crítica, logrando varios premios y nominaciones. Pero este conteo no puede cerrarse sin mencionar a uno de los autos más populares del cine, pues su aparición en la trilogía de Volver al Futuro permitió al deportivo DeLorean DMC-12 convertirse en uno de los objetos de culto más apreciados del séptimo arte, cuya masificación inició durante este año. ¿Y sabes? Este fue el único prototipo que llegó a la fase de producción. La compañía se declaró en bancarrota luego de que el precio del vehículo no fuese tan comercial como se pensaba. Pero siguiendo con la música latina, Pimpinela puso a la venta su álbum debut, Las Primeras Golondrinas. Su lírica a manera de diálogos cantados dio al público las primeras pinceladas de lo que serían sus próximos trabajos musicales. Y hablando de artistas argentinos, quien también probó las mieles del éxito fue Diego Verdaguer con su disco Estoy Vivo. Espero que te haya gustado este hermoso año de 1981 al igual que a mí. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal para estar al tanto de más videos en qué pasó ese año. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.